noche, hermano, quería compartir una palabra con ustedes que puse por título Resistir en la adversidad. O sea, resistir en el momento difícil, resistir en el momento de dificultad, movernos en los momentos cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no son fáciles, cuando las cosas no son sencillas. Y esta palabra empezó a gestarse dentro mío ya el sábado pasado, cuando estaba dando la prédica sobre el profeta Daniel. El Señor me dijo, no te salgas del libro de Daniel, porque del mismo libro de Daniel yo te quiero hablar otra palabra distinta. Así que hoy vamos a volver a compartir una historia que vivió el profeta Daniel. Lo vamos a ver enseguida, porque primero quiero hablarles sobre específicamente resistiendo en la adversidad. Y para eso vamos a utilizar el primer versículo que está en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 13, que ustedes lo están viendo en este momento, y dice, primero en el versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. A mí este es un versículo que la verdad que me hace poner los pies en la tierra, me lleva un poco más a la realidad de lo que puede llegar a pasar en nuestras vidas, porque a veces nosotros tenemos la idea que al entrar al camino del Señor, al entrar al reino de los cielos, ya nunca más a nosotros nos va a pasar nada raro, nos va a ocurrir nada extraño. Sin embargo, el Señor nos dice, acuérdense que ustedes están inmersos en una lucha, ustedes están metidos en una guerra, y que esta guerra no es contra personas, sino es contra personajes espirituales. En el griego dice que es contra exousias, contra archas y contra cosmocrátoras, que traducido al castellano significa que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nosotros tenemos que conocer, tenemos que entender y tenemos que saber que va a haber muchas situaciones en nuestra vida en que van a llegar días difíciles de atravesar. Van a llegar días malos, van a llegar días complicados, ¿sí? No todo va a ser un caminar en un hermoso valle, ¿no? Muchas veces vamos a tener que subir montañas y montañas que van a ser difíciles. Entonces, fíjense que el Señor dijo, en el mundo hallaréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. ¿Y de qué manera venció Jesucristo al mundo? Nosotros tenemos que entender que la forma en que Jesucristo venció al mundo fue teniendo sus ojos siempre puestos en el galardón. ¿Sí? Dice que Jesús pudo sufrir la cruz y pudo menospreciar el oprobio, pero porque tenía sus ojos allá, puestos en el galardón. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Fíjense, mis amados, que para que nosotros podamos resistir en el día malo, para que nosotros podamos resistir las circunstancias adversas de nuestra vida, nuestros ojos es indispensable que estén puestos en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Es indispensable que yo esté mirando que todas las cosas que pasan en mi vida, que pasan a mi alrededor, todas las cosas me ayudan a bien. ¿Sí? Aunque al momento de que me empiecen a pasar pueda parecer que es una cosa desagradable, que es una cosa espantosa, que es una cosa terrible y que qué difícil cómo voy a salir de esto. Como esta pandemia. Fíjense que cuando empezó la pandemia nosotros dijimos, uy, se van a cerrar las iglesias. Al contrario, en vez de cerrarse las iglesias se abrieron las casas. Y eso fue un poder multiplicador de la oración y un poder multiplicador del poder de Dios sobre la tierra. Y ayer charlábamos con algunos de los hermanos que oramos a las 9 de la noche y me acuerdo que en una parte de la oración decía, qué hermoso Señor, porque ahora nosotros estamos empezando a tener intimidad contigo, no estamos esperando que alguien nos cuente y nos traiga de su propia intimidad, sino que nosotros la empezamos a tener contigo.
Qué lindo, ¿no? Quiero que compartamos también el versículo 33 y el versículo 34 del capítulo 6 del libro de Mateo, que dice más o menos lo mismo. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Esto viene hablando de cuando dice que los pajaritos del campo, ellos no cosechan ni siembran. Sin embargo, su Padre Celestial nunca les hace faltar la comida. Después dice, y fíjense en los lirios del campo, miren los lirios del campo. Dice, ni siquiera Salomón, con toda su fastuosidad y toda su majestuosidad, cuando habitaba dentro del palacio, fue jamás vestido con la majestuosidad que se ve a un lirio del campo. Y si Dios viste así a este lirio, que hoy florece, que hoy está hermoso, que hoy se lo está viendo, pero que mañana se marchita, se seca, es cortado y tirado al fuego. Si Dios a este lirio lo viste de esta manera, mucho más va a hacer con ustedes, hombres de poca fe. Hombres que, cuando dice de poca fe, quiere decir en realidad hombres que sacaron sus ojos de Dios. ¿Por qué sacaron sus ojos del Padre? ¿Por qué sacaron sus ojos del galardón que les espera? Si ustedes se mantienen con sus ojos puestos en el galardón, si ustedes logran mantenerse mirando al invisible, entonces ustedes van a poder pasar los días de dificultad, los días malos, con mucha mayor facilidad. Entonces en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí cuando habla de justicia se refiere a Jesús. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y a Jesucristo, y todas las demás cosas te serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, nuestros ojos siempre puestos en Jesús, nuestros ojos siempre puestos en el galardón que el Señor va a traer a nuestra vida. ¿Sí? Porque cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el trabajo, en la familia, ponemos nuestros ojos en la pandemia que está ocurriendo ahora, podemos llegar a entrar en desesperación. Pero si en cambio nuestros ojos están puestos en el autor de la vida, si nuestros ojos están puestos en aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, del universo y a cada uno de nosotros, entonces nuestra visión de la vida y nuestra perspectiva de la vida va a ser totalmente distinta. Así que la prédica de hoy es básicamente esta. No quitemos los ojos del Señor y de esa manera nosotros vamos a poder resistir cualquier situación que venga a nuestra vida. Y quiero ejemplificarlo con el profeta Daniel. ¿Sí? El otro día vimos el capítulo 4 del libro de Daniel y vimos cómo Dios lo había levantado, lo había restaurado, y hoy vamos a ver el capítulo 6. Yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero quiero que lo veamos entero el capítulo. A pesar de eso voy a ir, creo, bastante rápido, ¿no? Fíjense, Daniel. Daniel era un hombre que era tan fiel a Dios. Y era un hombre que había llegado en este momento, en el capítulo 6, él había llegado a estar tranquilo, estaba apacible en su casa, él estaba muy tranquilo, orando a Dios, averiguando de las cosas de Dios, cómo Dios quería que él hiciera las cosas. Y fíjense que en este caso ya no es Nabucodonosor, ya Nabucodonosor murió, quedó su hijo en cuenta que se llamaba Belsasar, pero Belsasar ya no era Nabucodonosor. No tenía su visión, no tenía su capacidad estratégica para la guerra, no tenía la fuerza, no tenía
el empuje que había tenido su padre. Entonces vinieron los reyes del Imperio de Media. Darío, ¿sí? Era del Imperio de Media, y después, al juntarse con los persas, con Ciro, forman el Imperio Medo-Persa. O sea que ya no era Nabucodonosor, ahora se llamaba Darío el que gobernaba en este lugar. Y era de otro tipo de raza, era otro tipo de pueblo. Pero dice, 6 del 1 al 3, dice, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. O sea, que el rey Darío tenía 120 ciudades, 120 provincias, y sobre cada una de esas provincias, para poderlas gobernar, puso un sátrapa o un gobernador. Entonces, dice que sobre ellos puso a 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes todos los sátrapas tenían que darle cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Eso quiere decir, cada gobernador le tenía que decir a estos 3 gobernadores principales, por así decirlo, cómo iban los manejos del reino, de cada uno de esas provincias. Y dice, pero Daniel mismo era superior a todos estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces, aún estos otros 2 sátrapas que estaban, gobernadores que estaban juntos con él, tenían que rendirle cuentas a Daniel. O sea que todo recaía en Daniel. ¿Por qué? Porque en el espíritu de Daniel residía el espíritu de los dioses santos. ¿Se acuerdan del libro de Isaías? Que dice que los 7 espíritus de Dios que se mueven, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de temor de Jehová, el espíritu mismo de Jehová, el espíritu de temor, todos esos espíritus estaban, por todas esas manifestaciones del espíritu, estaban en Daniel. Por eso el rey había reconocido que en él había un espíritu especial, era un espíritu superior al de todos los otros. Y saben, nosotros tenemos dentro nuestro el Espíritu Santo. Por lo tanto, residen en nosotros los 9 dones del Espíritu. Residen en nosotros palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, don de fe, don de milagro, don de sanidades, don de lengua, de interpretación de lengua, don de profecía. Esos 9 dones residen dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, es cuando esos espíritus, al empezar a moverse en nosotros, nos dan estrategia, sabiduría. Espíritu Santo, ahora tu bendición, Señor, sea derramada sobre cada uno de los hermanos que están viendo y escuchando esta prédica, Señor. Ahora, espíritu de revelación y espíritu de sabiduría, Señor, descienda sobre cada uno de ellos, Señor, para que esta palabra pueda llegar a impactar de la manera, Señor, en que fue escrito en el cielo, que impacta aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Ahora, Daniel estaba muy tranquilo y ocupándose de todos los aspectos del reino. ¿Sí? Él ni se imaginaba que los que estaban a su alrededor ardían en espíritu y estaban enojados y les había molestado que el rey Darío pusiera todo bajo sus órdenes. Entonces a ellos les molestaba que este hombre, habiendo venido desde otro lugar siendo judío, pudiera estar por encima de todos ellos. Entonces empezaron a fraguar, a maquinar una trampa para hacerlo caer a Daniel en esa trampa. Lo que estos hombres tampoco sabían es que estaban siendo utilizados por el diablo. Estaban siendo utilizados por las fuerzas satanistas para que no se cumpliera el propósito de Daniel en la vida de Darío, en la vida de Ciro, en la vida de Nabucodonosor.
Ya a esta altura, al pueblo de Dios le tocaba volver a Jerusalén. Entonces el corazón de Darío y el corazón de Ciro iban a tener que ser tocados, el corazón de Artajerjes. Iban a tener que ser tocados para que les permitieran que Jerusalén pudieran volver a Jerusalén. Entonces, todos estos hombres empezaron a buscar una estrategia para que pudieran hacer caer a Daniel y que pudieran de alguna manera hacer que se desencante el rey Darío, se desencante de la persona de Daniel. Entonces, yo les voy a leer directamente desde el versículo 4 en adelante. ¿Sí? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él le era fiel a Dios y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel una ocasión alguna para acusarle, si es que no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Sígueme pasando desde el 7. Entonces todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo. Fíjense qué trampa que le estaban tendiendo. Y Daniel estaba tan tranquilo, así como estábamos tranquilos nosotros 4 días antes de que el coronavirus llegara. Nosotros no sabíamos que algo iba a irrumpir en nuestra vida, que de repente el escenario iba a cambiar en nuestra vida, y de repente el escenario a punto de cambiar en la vida de Daniel. Así como posiblemente el escenario esté a punto de cambiar en tu vida. Por eso es tan necesario que tus ojos estén puestos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que quiera que en el espacio de 30 días demande una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a las leyes de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Fíjense que aquí ellos apelaron a la soberbia, al orgullo y a la vanagloria de Darío, porque Darío prácticamente se sentía un dios. Había gobernado, había logrado conquistar todo el mundo conocido de esa época. Entonces, él sentía que era una persona tan importante que cuando estos vinieron y le dijeron: vos la verdad que realmente sos un dios, Darío, así que ninguna persona se le ocurra pedir a otro dios o a otra persona, solo a vos te tienen que pedir. Entonces, el rey firmó, pues, el rey Darío, el edicto y la prohibición. Póneme del 10 al 12. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Fíjense qué importante, ¿no? No es que Daniel fue desesperado ante una situación difícil a orar al Padre. Era lo que él hacía siempre. Es decir, nosotros no tenemos que apelar a buscar a Dios cuando la situación se nos puso difícil, sino que tiene que ser una costumbre en nosotros. Él oraba 3 veces al día, con su frente mirando hacia Jerusalén, todos los días de su vida. Él eso lo hacía todos los días. Y eso hacía que él nunca sacara sus ojos del Señor. Y esta fidelidad de Dios con el Padre hizo que todos estos hombres, utilizados por Satanás, difamaran a Daniel, hablaran mal
de Daniel, le tendiesen una trampa y lo hicieran caer. Así que, mi amado, mi hermano, yo quiero que vos sepas, el mundo de las tinieblas no descansa. Están buscando con qué trampa caerte. Están buscando cómo hacerte caer. Están buscando unos resquicios de debilidad en tu vida. Están buscando una pequeña fisura para trabajar sobre ella y hacerte caer. Pero saben, nosotros nunca caemos de la gracia de Dios. Sino que si algún día llegamos a caer, si algún día caemos en pecado, o caemos en depresión, o caemos en cualquier circunstancia, no es que nos caímos de la gracia, es que caímos en la gracia, porque ahí es donde Dios nos toma en sus manos. Ahí es donde Él nos toma en sus manos, obviamente siempre y cuando nosotros estemos buscando de su presencia. Y yo quiero hacer patente esto. Dice que Él oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No es que empezó en el momento de dificultad. Él siempre vivía de esa manera y nos está dando un ejemplo de cómo tenemos que hacerlo nosotros. ¿Sí? Entonces sus enemigos lo vieron, más bronca le dio. Y dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Y fueron luego delante del rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado? Le dijeron ellos, no. Siempre tergiversando las cosas y mostrando la verdad como ellos la quieren mostrar. Siempre engañando. Siempre mintiendo. Siempre murmurando y siempre blasfemando. Y Dios no se agrada de los murmuradores. No se agrada de los blasfemos. No se agrada de los difamadores. Porque Dios nos puso para bendecir y no para maldecir. Ya vamos a ver enseguida. Entonces se juntaron aquellos hombres, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, y fueron ante el rey y le hablaron diciendo del edicto real. ¿No has confirmado tú un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el fondo de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Cuidado, hermano, con las palabras de tu boca. Porque por las palabras de tu boca podés quedar enganchado en situaciones que te pueden traer un problema terrible. Tened cuidado con las palabras que usás, con las palabras que decís. Entonces, estos respondieron y dijeron delante del rey, ¿vos sabés, rey, que Daniel, ese que es hijo de los hijos de los cautivos de Judá, o sea que no te respeta? Lisonjeros, mentirosos, hijos del diablo, utilizados por el diablo. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que tú confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó del asunto, empezó en gran manera. Él ya había hablado, él ya había dicho. Lamentablemente, él ya había firmado ese decreto. Y ahora le pesaba en gran manera. ¿Te pasó alguna vez que dijiste algo de lo que después te arrepentiste? ¿Te pasó alguna vez que hablaste mal de alguien? Y peor si es alguien que está en autoridad. Después te pesa. Y dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel como sea. Él lo quería librar porque realmente él le había tomado cariño a Daniel, lo amaba a Daniel. Dice, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres, Satanás, fue a fondo, Satanás y sus esbirros, o sea, Satanás no va a bajar del segundo cielo para hacer las cosas. Manda sus esbirros, ¿sí? Manda sus demonios, y esos demonios actúan a través de personas. El diablo necesita personas para manifestarse, así como el Espíritu Santo nos utiliza a nosotros. Así como el Espíritu Santo estaba usando a Daniel para llevar la verdad de Dios a todo ese pueblo.
Así de la misma manera el diablo también necesita personas que murmuren, que difamen, que odien, que maldigan, que no perdonan. Dice, hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, ya está, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey haya confirmado puede ser abrogado. O sea que esta sentencia ahora se tiene que cumplir. Y el pobre Daniel, que había estado tan tranquilo, haciendo lo que tenía que hacer, orando, teniendo intimidad con Dios, teniendo proximidad con el Espíritu Santo, de pronto es sorprendido en una situación como esta. ¿Alguna vez te pasó? ¿Alguna vez te pasó que estando haciendo el trabajo que Dios te pide, te sorprende una situación que vos no esperabas? Bueno, mi amado, es el Señor enseñándote una nueva lección. Es el Señor haciéndote pasar por una circunstancia que Él necesita que vos atravieses para que vos puedas hacer crecer tu fe. Así como, ¿se acuerdan la barca en Capernaum cuando ellos estaban cruzando hacia Gadara, hacia la región de Gadara? Y la barca se empezó a mover de una manera impresionante a causa de la tormenta que había, y la barca negada y empezó a entrar agua. Y estaban, escuchen, estaban los 12 discípulos y estaba Jesús en la barca. ¿Quieren más proximidad que esa? No estaban guardando el distanciamiento social de 1 metro o 2 metros por cada uno. Estaban al ladito uno del otro, porque eran 13 personas adentro de una barca. Estaban próximos, estaban tal vez así como estamos ahora con la pastora, a esta distancia, próximos a Jesús y en intimidad, porque habían estado charlando con Él. Y sin embargo, a pesar de la proximidad, a pesar de la intimidad, esta tormenta vino y azotó a aquella pequeña barca. Y ya se hundía y ya se anegaba. Y ellos le decían, Señor, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Entonces Jesús se levantó. Yo quiero que ustedes vean algo, ¿no? Jesús se levantó y la increpó a la tormenta. ¿Saben qué? No era una tormenta, era un espíritu, era un demonio que estaba encrespando las aguas. Y Jesús le dijo, a ti te dijo, que te detengas ahora. Y de repente hubo grande bonanza. ¿Estás en una situación difícil? Jesucristo no cambió, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Y sabes qué es lo más lindo de todo? Que Jesús está en tu barca. La barca es símbolo de tu vida. Así que si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él está en tu barca, no tengas miedo. No tengas miedo. Él le va a decir a ese demonio, calla, enmudece, detente, no puedes seguir adelante, porque hoy te pongo el límite, espíritu inmundo. ¿Y saben qué va a pasar? Que la tormenta se va a detener y va a ceder. Pero vos no vas a salir igual de esa circunstancia. O no debieras salir igual. Deberías salir fortalecido en tu fe. Y no solo vos, no las personas que están a tu alrededor. Vamos al versículo 16. Ahí está. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Y lo echaron nomás en el pozo de los leones. Fíjense si para Daniel no fue un día malo. Fíjense si para Daniel no fue un día difícil. Fíjense si en ese momento Daniel no habrá pensado, Señor, en el mundo está bien, hallaré aflicción, pero no me imaginaba tanta aflicción como esta. Se calcula que eran entre 7 y 10 leones los que habían ahí adentro. O sea que con uno capaz que uno dice, bueno, que le agarro la boca y capaz que en una de esas me salvo, pero eran 7 a 10 leones. Era lo que se ponían en los pozos en aquella época. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el rey amaba a Daniel,
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te limpia. ¿Saben qué? Darío sí había escuchado la historia de Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron metidos en el horno de fuego. Y resulta que cuando el rey Nabucodonosor les había dicho a Sadrach, Mesach y Abednego, bueno, ahora arrodíllense delante de mi imagen. Ellos le dijeron, no lo haremos, porque nuestro Dios nos puede salvar. Y aunque no nos salvara, lo mismo no lo vamos a arrodillar. ¿Saben qué, hermanos? Aunque la tormenta arrecie, aunque la tormenta continúe, no te arrodilles ante Él. No te arrodillas ante lo que Él quiere hacer en tu vida. Porque Él te quiere quitar de propósito. Y saben que yo tengo autoridad para decir, por haber pasado por situaciones. Yo sé lo que significa que el Señor te mantenga. También sé lo que significa que caer y que Dios te levante de nuevo. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y fue puesta sobre el pozo. Y a esa piedra la selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no pudiera ser alterado. Es decir, el diablo dijo, aquí gané. Igual que con Jesús. Él creyó que en la cruz ya lo había derrotado. Y así un día como hoy, Jesús estaba a punto de resucitar. Y así un día como hoy, Jesús resucitó y esa sonrisa que se había formado, esa mueca de alegría que se había formado en la boca, en la cara del diablo, se transformó en una mueca de espanto y de tristeza, cuando se supo derrotado para siempre. Y ahí es donde el Señor agarró el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz, trayendo libertad a cada una de nuestras vidas. El diablo creyó que había ganado, pero no, había perdido, como siempre. Todo aquel que se opone a Dios termina perdiendo. Aún, hermanos, debemos tener cuidado en que siendo hijos de Dios, no nos opongamos a la voluntad de Dios. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni siquiera instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Pobre rey Darío. Realmente él amaba a Daniel y no quería que Daniel pasara por eso, pero el Señor necesitaba que pase por eso. Porque así como Nabucodonosor hizo un edicto, también iba a hacer un edicto. Ahora Darío. Y fíjense que no era para exaltar a Daniel, no era para la gloria de Daniel, era para glorificar al Dios de los cielos. ¿Se acuerdan cuando Lázaro estaba enfermo? Y Jesús iba caminando y les dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y cuando Lázaro resucitó, no fue glorificado Jesús, fue glorificado el Padre. ¿Sí? Fue glorificado Dios. Continuamos, habíamos quedado en el versículo 18, ¿no? Bueno, dice, luego el rey fue a su palacio y se acostó y ayunó. Y ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Tremenda la situación. Este hombre dice, ¿qué iré a encontrar? Ni siquiera sus despojos. Pero fíjense, del 20 al 22, dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz muy triste, porque se sentía culpable por lo que había pasado, y le dijo, y se sentía culpable por su propia soberbia, ¿no? Porque él mismo había firmado un decreto para matar a la persona a la que amaba.
sin haberse dado cuenta de lo que estaba sellando con su boca, a causa de su orgullo y de su soberbia que lo habían cegado, su vanagloria lo había cegado. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel le respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ese es nuestro Dios. Así como calmó la tempestad, así como hizo que el horno de fuego, que estaba calentado 7 veces, no pudiera quemar a Sadrach, Mesach y Abednego, ahora tampoco permitir que los leones, que estaban hambrientos, porque así trabajaban en esa época en estos imperios, dejaban a los leones sin comer varios días y después echaban a las personas ahí adentro para que los leones en un instante los acabaran. Y esto era simplemente para que los demás les tuvieran miedo. Entonces, Daniel salió de esa situación, dice que sin siquiera tener un rasgo. En el versículo 23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Este es el todo de nosotros, Señor. Si nosotros logramos confiar, así como Daniel confió en el Señor, aún en esta situación tan difícil, tan adversa, tan complicada, él no dejó de orar en ningún momento, no dejó de ayunar, a pesar de que esa era la orden. Es decir, nosotros debemos obedecer las órdenes de nuestros gobernantes, siempre y cuando esas órdenes no vayan en contra de lo que Dios dice. ¿Sí? Pero en este caso iban en contra de eso. Por eso, Daniel prefirió morir en la boca de los leones antes que traicionar a su Dios. Y eso produjo que en Daniel su fe creciera, así como tiene que crecer en nosotros. Y yo posiblemente podría decirles, con esto terminamos la prédica, porque realmente aquí nosotros vemos cómo simplemente este hombre pudo mantenerse como viendo al invisible. Este hombre pudo resistir en el momento de la adversidad. Este hombre pudo resistir en el momento difícil usando las armas que Dios le había dado: el ayuno, la oración, la fe, la fidelidad. Pero voy a llegar hasta el 28 porque hay un par de puntos más que quiero ver. Volveme por favor, porque falta el 24 y el 25. Volveme unito. Yo quiero que ustedes vean qué pasó con aquellos que murmuraron y que amaron a Daniel. Y hermanos, estamos hechos para bendecir y estamos hechos para perdonar. No estamos hechos para el odio y no estamos hechos tampoco para maldecir. ¿Sí? Ni para difamar ni para murmurar. Difamar y murmurar puede esperarse de aquellos que no son hijos de Dios. Pero de aquellos que son hijos de Dios, la difamación y el murmullo y la murmuración se tienen que ir, porque les espera un muy mal final. Fíjense, dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Aquí no dice cuántas personas eran, y a nosotros no nos interesa cuántas personas pueden haber sido. Ojalá hayan sido los menos, porque la verdad que el final que tuvieron fue espantoso, fue horrible. Pero no solo el final que tuvieron,
sino que además de esto, yo quiero que ustedes vean que en su locura, en su soberbia, en su orgullo de querer seguir adelante y de quedarse con el puesto de Daniel, y de querer difamar a Daniel, y de querer murmurar de él, y de querer hacerle daño, ellos no solo fueron destruidos, sino que arrastraron a su familia, arrastraron a sus hijos y destruyeron sus generaciones. Hermano, las palabras que vos digas hoy pueden levantar o pueden destruir a tus generaciones. Porque, ¿saben? Ellos fueron muertos, pero también fueron muertas sus mujeres. Y también fueron muertos sus hijos. ¿Saben qué pasó al ser muertos sus hijos? Se acabaron sus generaciones. Esos apellidos desaparecieron de la faz de la tierra porque no tuvieron hijos. Sus hijos murieron junto con ellos. Por lo tanto, no hubo posteridad. Por lo tanto, no hubo generaciones. Entonces nosotros, con las palabras que decimos, dice que la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Nosotros con lo que hablamos podemos destruir a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Podemos destruir a nuestros hijos, podemos destruir a nuestros nietos, podemos destruir a nuestros bisnietos. O de lo contrario, si nuestra boca habla bendición. Por eso yo te pido, hermano, habla bendición. El Señor dijo, bendecid, bendecid y no maldigáis. Porque cuando vos maldigas, eso te va a volver, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Dice, ¿no?, en el libro de Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, también segará. Así que si nosotros bendecimos a otros, esa bendición primero vuelve a nosotros, pero además va a pasar a nuestros hijos, va a pasar a nuestros sobrinos, va a pasar a nuestros nietos. Esa bendición que nosotros damos, cuando nosotros bendigamos a alguien económicamente, esa bendición va a volver a nosotros, hermanos. Dios no es deudor de nadie. ¿Sí? Cuando nosotros ayudamos a una persona económicamente, ustedes van a ver que con el tiempo eso les va a volver. Entonces vemos ahora el versículo 25, ¿no? Quedamos en el 24. Dice, entonces el rey Darío, y aquí viene algo realmente hermoso también, porque se acuerdan que después que Nabucodonosor había pasado toda esa situación difícil, después que pasó la situación difícil, Nabucodonosor escribió un edicto, ¿sí? Escribió a todos los pueblos una ordenanza. Bueno, ahora, con el mismo personaje, con Daniel, pero ahora es el rey Darío, y dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz les sea multiplicada. Poneme los últimos 3 versículos, Emily. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Fíjense, ¿no? No ante la presencia de Daniel, sino del Dios de Daniel. Cuando hagas algo, hermano, no busques tu propia gloria. Busca la gloria de Dios. Dios se va a glorificar a través tuyo. Dios te necesita, pero para glorificarse. No para que todos los logros y todos los premios vengan para vos y los aplausos vengan para vos. Los aplausos son para Dios. Los aplausos son para Cristo. Para el Creador de todas las cosas. Porque Él, sigue diciendo, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Saben que Dios en este momento está buscando Danieles de nuevo, otra vez, como el sábado pasado? Solo que hoy hay personas distintas. Hoy hay nuevas personas que han podido agregarse. Gracias a Dios, gracias Señor. Entonces, hoy Dios busca nuevos Danieles.
A ver, aunque yo no los esté viendo a todos, ¿quién quiere ser Daniel para Dios? ¿Quién quiere ser ese hombre o esa mujer que lleven ante los que están en el gobierno, que lleven, les puedan mostrar lo que Dios puede hacer en sus vidas para que estas personas hagan un decreto donde digan, miren qué hermoso. Si algunos de nosotros hoy pudiéramos llevarle la palabra a Sáenz, y Sáenz sacara un edicto y dijera, hoy pongo esta ordenanza en la ciudad de Salta, que todo el dominio de mi reino, que en todo el dominio de mi reino, que en todo Salta, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de, póngale su nombre, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él es el que salva, Él es el que libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Suenan trompetas en el cielo y hay pandemias en la tierra. Dios es el que maneja todas las cosas, hermanos. Dice, Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel, del que venimos hablando, prosperó durante el reinado de Darío y después durante el reinado de Ciro el persa. Pasaron 3 gobernantes, 4 en realidad. Pasaron 4 gobernantes distintos. Nabucodonosor, Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, Darío y Ciro. Y los 4, a causa de la presencia de Daniel y del obrar de Daniel, todos escribieron una ordenanza y un edicto en el cual su pueblo debía rendir tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que es el deseo y el anhelo de cada uno de ustedes, que sus familias, que sus amigos, que sus compañeros de trabajo, que sus colegas puedan conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios te dice hoy, en el día malo, no tengas miedo. En el día malo vos sabes que tenés que llevarle esperanza a esos que están desesperados. En el día malo, vos sos el que tiene que dar una palabra positiva en medio de todo el negativismo. En el día malo, vos sos el que tiene que doblar sus rodillas 3 veces por día, como hacía Daniel, con su frente mirando hacia Jerusalén. Fíjense, él ni siquiera estaba en su tierra, había sido deportado. Eran 4 nada más, los 3 amigos, en medio de todo un pueblo que adoraba a otros dioses, que eran idólatras. Y sin embargo, Daniel jamás dejó de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él nunca se mezcló con las cosas de los babilonios, ni con las cosas de los medo-persas. Él no se mezcló. Cuando a él le dijeron, ¿se acuerdan al principio, cuando ellos llegaron? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos llegaron a la corte de Nabucodonosor, le dijeron, denles de comer el mismo alimento que se da a comer en el palacio. No te contamines, hermano, con el mundo. El mundo va a tratar de agarrarte. El mundo va a tratar de decirte, no es tan malo que vos lo hagas, ¿qué tiene de malo que vos participes en esto, que vos hagas lo otro? Daniel le dijo, por favor, si es posible, le dijo al eunuco ahí que los alimentaba, si es posible a nosotros darnos de comer solamente agua y vegetales. No queremos la comida del rey, la comida que se come aquí en Babilonia. Y durante 3 meses, ellos siguieron comiendo el mismo alimento que comían en Jerusalén. Y sin embargo, cuando lo fueron a pesar y cuando lo fueron a medir, porque seguro que en aquella época también le medían, vieron que ahora dicen que no es tan importante el peso, sino que nosotros tengamos de cintura. Bueno, cuando lo fueron a medir, ellos daban la medida justa y el peso exacto que las personas tenían que tener
Entonces, el eunuco no los molestó más y les siguió dando la comida que ellos comían. Ellos no se contaminaron con lo que provenía de Babilonia. Hoy Dios nos dice, no te contamines con lo que proviene del mundo, porque no es para mi gloria. Entonces yo los invito hoy, amados, a que cada uno de ustedes pueda volver en paz con el Padre, pueda volver en paz con Dios.